Un gran saludo a todos, les habla Dante Urbina. Esta es una breve disertación para la página Pensando el Tomismo en torno a la concepción de Santo Tomás de Aquino sobre la causalidad y cómo el tomismo rechaza filosofías como el ocasionalismo y el determinismo. Lo primero que debemos entender a este respecto es que Santo Tomás distingue niveles de causalidad. Como se podrá recordar, por ejemplo, de la segunda vía, para la existencia de Dios, se llega a la conclusión de que existe una causa primera, que sustenta el conjunto de causalidad para todos los demás seres. Entonces, lo que tenemos es que la causa primera, que es Dios, sustenta la causalidad en absolutamente todos los seres en lo que se refiere a la línea del ser. Dicho esto, tenemos que los seres, en la concepción tomista, operan como causas segundas. Así, por ejemplo, si se da un efecto específico, tenemos una causa segunda, creada, criatural, que está operando, pero también está siendo sustentada y también está operando allí la causa primera, que es Dios. De este modo, un mismo acto, como por ejemplo de realizar este video, lo estoy realizando yo, Dante Urbina. Realmente yo soy causa de este video, pero soy una causa segunda. La causa primera que mueve, sostiene, sustenta el conjunto del ser y de la acción es Dios. Entonces, hay esta distinción entre la causalidad primaria y la causalidad secundaria. Podríamos tomar, por ejemplo, la analogía de un automóvil. Alguno podría preguntar, ¿qué es lo que va al destino? ¿El conductor o el automóvil? Pero preguntarlo así, pues sería una falacia, falso dilema, como si fuera uno o el otro, ¿no? Sino que lo que nosotros tenemos es que va al destino tanto el conductor como el automóvil. En esta analogía, el conductor sería como la causa primaria, ¿no? De dirigir el automóvil hacia cierto lugar. Pero también es cierto que el automóvil ciertamente se dirige y participa causalmente en dirigirse a ese lugar. Entonces, en esta analogía, el automóvil funcionará como causa segunda. Y aquí viene el asunto clave. Es un principio tomista que la causa primera no anula la operación de las causas segundas. No es que Dios como causa primera anule a las causas segundas, sino que opera a través de ellas. Y estas causas segundas tienen también su propio orden y acto de causalidad, pero claro está, como subordinado, pero realmente existente. En ese sentido, el tomismo se va a encontrar con dos filosofías, el ocasionalismo y el determinismo. El ocasionalismo es una filosofía que plantea que la causa primera simplemente toma ocasión de las aparentes causas segundas para realizar su acción, y que en realidad las causas segundas no existen, sino simplemente existirían entes que aparentemente serían los que están de algún modo actuando, pero que en el fondo no tendrían nada de acción de por sí, sino que simplemente serían una ocasión para que actúe la causa primera. De este modo, el ocasionalismo sostiene que Dios toma a las criaturas como ocasión para él mismo ejercer su causalidad, como que la aparente causalidad que ejercen las criaturas unas con otras en el orden creado fuese simplemente una especie de teatrito, pero que a final de cuentas es Dios quien directamente está moviendo todos los hilos sin más. Y esto conecta a su vez con la cuestión del determinismo. El determinismo es una filosofía que sostiene que todas las cosas que ocurren necesariamente. Entonces tienen que ser necesariamente como son, porque la causa primera habría determinado que sea necesariamente como son. Entonces no habría espacio para el libre albedrío, e incluso se podría decir que se borra espacio para la contingencia, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos ante nosotros. ¿Qué responder? Porque el tomismo se opone al ocasionalismo y al determinismo. Si algún tomista piensa que el tomismo es compatible con el ocasionalismo o con el determinismo, es que realmente no está siendo fiel a Santo Tomás de Aquino.
De hecho, el filósofo Mauro Martini, en su ponencia titulada Acerca de la crítica de Tomás de Aquino al ocasionalismo musulmán, presentada en la 7ª jornada de investigación en filosofía en la Universidad Nacional de La Plata, del 10 al 12 de noviembre de 2008, nos dice lo siguiente, abro cita de diversos extractos de su documento. Dice, existe otro punto de entrecruciamiento entre Aquino y el pensamiento musulmán, cuyo epicentro se encuentra concretado en el tercer libro de su Summa contra Gentiles, capítulo 69. La referencia aquí es a, latín, Quidam loquentes in lege Maurorum. Se trata de una secta de teólogos del Calam o montecalminos, quienes entre los siglos 8 al 10 supuestamente profesaron doctrinas que niegan toda capacidad causal a los entes creados, con el objeto de resaltar la omnipotencia de Dios. Por el contrario, Tomás defenderá aquí la eficiencia causal de los agentes. Sigo citando. Esta doctrina de los teólogos musulmanes parece encuadrarse sin demasiados problemas dentro del término más moderno de ocasionalismo, el cual remite a la concepción según la cual Dios es el único ser con capacidad causal, mientras que todos los entes creados no son más que el escenario o la ocasión para su intervención. Bien podría remitir a ella, es decir, a la postura ocasionalista, la poco sutil calificación de stultitia, que tenemos además si tenemos además en cuenta que en De Veritate, cuestión 5, artículo 9, se presenta la postura de los loquens in lege Maurorum e inmediatamente se la adjetiva como stulta, ridícula. Fin de cita. Acá el autor está refiriendo los términos que utiliza Santo Tomás de Aquino. Es decir, respecto de esta postura de teólogos musulmanes asociados a, la secta del Calam, ¿no? De estas dilucidaciones filosóficas, que según este autor se pueden pertinentemente vincular a lo que conocemos como ocasionalismo, Santo Tomás les lanza adjetivos fuertes. O sea, Santo Tomás en general era mesurado en el uso de su lenguaje, pero hay ocasiones en que Santo Tomás lanza adjetivos fuertes contra determinadas filosofías. Así, por ejemplo, a esta suerte de filosofía ocasionalista musulmana le llama estultitia o estulta, que significa tontería o ridiculez. Santo Tomás es muy frontal contra esta suerte de ocasionalismo. Ahora, vamos a leer el pasaje de la Summa contra Gentiles en que Santo Tomás los enfrenta y da un contraargumento. Summa contra Gentiles, libro 3, capítulo 69. Dice el santo, abro cita: Dios es agente perfectísimo. Luego, es preciso que las cosas que creó reciban de él su perfección. Rebajar la perfección de la criatura es rebajar a la vez la perfección de la virtud divina. Más, si ninguna criatura tiene acción alguna para producir un efecto, se rebaja en demasía su perfección, pues es característico que de la abundancia de su perfección pueda uno comunicársela a otro. Por lo tanto, tal opinión rebaja la virtud divina. Lo que está diciendo Santo Tomás es que un sistema ocasionalista en que Dios simplemente toma ocasión de las criaturas como meras apariencias instrumentales para llevar a cabo su causalidad unilateral, es un sistema que rebaja la gloria de Dios, rebaja la virtud divina. Más bien, en el pensamiento cristiano, Dios realmente comunica perfecciones a las criaturas. Y así Santo Tomás va a decir que las criaturas tienen diversos grados y formas de perfección y participan de la perfección del ser perfectísimo. No es que sean unas especies de apariencias meramente instrumentales y vacías que el ser perfectísimo usa para llevar sus planes perfectos de forma unilateral. No, sino que realmente Dios en su bondad ha querido compartir su perfección y su capacidad causal con sus criaturas. Santo Tomás tiene una frase muy clara y contundente sobre este punto en la Suma Teológica, parte primera, cuestión 22, artículo 3, respuesta. Dice: por efecto de su bondad transmite a las criaturas la dignidad de la causalidad. Entonces, no tenemos un Dios egoísta o egocéntrico, que Él es el único que quiere ser la instancia causal y las demás criaturas son como meros instrumentos vacíos o aparentes, bajo una suerte de ocasionalismo. No, Dios en su bondad realmente ha querido compartir esa capacidad causal con sus criaturas para que sean causas segundas. Ahora, hablando de esto de las causas segundas y ya para enfrentar el tomismo versus el determinismo, vamos a considerar un caso particular pero sumamente relevante de causalidad
que va más allá de la analogía del automóvil, que el automóvil, vamos, de todas maneras no es un ser consciente. Consideremos el caso de los seres libres. ¿Cómo sucede el movimiento los seres libres? Dios es causa primera, pero los seres libres actuarían como causa segunda realmente con su libre albedrío, en la postura de Santo Tomás. El libre albedrío de las criaturas no es anulada por la operación de la causa primera, ni tampoco deviene en un determinismo, sino que Santo Tomás reconoce que las propias criaturas libres actuando, siendo movidas por Dios, tienen también una causalidad propia que Dios, claro está, siempre les sustenta o infunde, pero no deja por ello de ser de algún modo algo distintivo de la criatura. Y de ahí se sigue la noción de Santo Tomás sobre el mérito. Dice Santo Tomás, Summa Teológica, prima secunde, cuestión 114, artículo 1, respuesta. La criatura racional se mueve ella misma a obrar por causa de su libre albedrío, y por ello sus acciones son meritorias. Ciertamente la criatura racional es movida por Dios, hay una moción divina, pero eso no quita que, como apunta aquí Santo Tomás, la criatura racional también en cierto sentido, porque tiene libre albedrío, se mueva a sí misma, al menos en el sentido de que la criatura libre no rechace la moción divina. Dice también, en la Summa Teológica, parte primera, cuestión 22, artículo 4, respuesta. La providencia no impone necesidad a las cosas anulando la contingencia. De este modo, para algunos efectos dispuso causas necesarias para que se dieran necesariamente. Para otros efectos dispuso causas contingentes para que se dieran contingentemente, según la condición de las causas próximas. Habíamos dicho que en el determinismo todos los eventos terminaban desembocando como necesarios. La causa primera haría necesariamente que todos los eventos ocurran necesariamente. Eso es determinismo. Pero acá tenemos una cita de Santo Tomás de Aquino explícitamente rechazando el determinismo. Pues si bien habrá cosas que estén determinadas, también hay cosas que Dios, causa primera, dispone que ocurran contingentemente en virtud de causas contingentes. Y ahí estaría incluido el libre albedrío. ¿No me lo crees? Pues bien, te leo la Summa Teológica, prima secunde, cuestión 10, artículo 4, respuesta. Dice, Dios mueve todas las cosas según su condición. Así, de causas contingentes se siguen efectos contingentemente. Dado que la voluntad es un principio activo, no determinado a una sola cosa, sino que se relaciona indiferentemente con muchas, Dios la mueve sin determinarla con la necesidad a una sola cosa, sino conservando su movimiento contingente y no necesario. Ahí lo tienes. La causa primera no anula las causas segundas. Dios no anula ni siquiera el libre albedrío del hombre, sino que la moción de Dios operando en el libre albedrío del hombre conserva la causalidad propia como causa segunda del propio libre albedrío. Y no es un mero esquema de determinación, porque aquí se dice, Santo Tomás, que se está conservando, cito, conservando su movimiento contingente y no necesario. En cambio, si hubiera un determinismo imperativo, pues todo el movimiento sería necesario. Vemos, por lo tanto, que el tomismo se opone muy claramente y de forma muy consistente al ocasionalismo y al determinismo. Muchas gracias.